Aviso importante, es un peligro no consumir clavo de olor. Los que no lo hacen están poniendo su salud en riesgo. Soy el Dr. Beller, me especializo en medicina interna y nefrología. Y en YouTube, nuestra pasión es brindarte salud de manera sencilla, uniendo conocimientos de la medicina natural con la tradicional, porque ellas no deben ser separadas. Hoy te voy a demostrar que en tu cocina tienes una farmacia natural. Y qué mejor ejemplo que el clavo de olor. Pero en este video te voy a revelar los 6 errores más frecuentes que la gente comete al consumirlo. Y te voy a revelar la mejor manera de hacerlo para que puedas extraer sus aceites, sus principios activos y aprovechar al máximo sus efectos medicinales. Y como les digo a mis pacientes, no importa la edad que tengas o si ya tienes enfermedades crónicas o si crees que eres saludable, consumir clavo de olor todos los días, en la dosis y la forma que te voy a mostrar, tiene un impacto sorprendente en tu salud. ¿Sabías que el clavo de olor es uno de los remedios naturales con más antioxidantes que existe? Pero lo más importante, ¿sabes realmente qué le pasa a tu cuerpo cuando lo consumes bien y cómo se lo prepara? Fíjate. Error número 1 al consumirlo, no conocer sus propiedades medicinales. Los clavos de olor son los capullos secos de las flores rosadas del árbol de clavo. La naturaleza nos regala todas sus propiedades sanadoras que son ancestrales y hoy en día existen cada vez más y más estudios que las comprueban. Masticar, comer o tomar solamente 2 clavos de olor por día aporta principios activos y nutrientes muy poderosos que actúan en tus órganos internos, en tu corazón, tu hígado, tu circulación, tu cerebro y hasta en tu metabolismo. Puede parecerles pequeños, pero ¿sabían que es una de las plantas comestibles con más antioxidantes que existe? Media cucharadita de clavo de olor tiene más antioxidantes que media cucharadita de arándano y frutos rojos. Y al mismo tiempo es más barato. Y escuchen esto, el poder y el secreto del clavo está en un componente de sus aceites llamado eugenol, que en los experimentos mostró ser 6 veces más potente que la vitamina E. Y otra cosa, ¿vieron ese color marrón oscuro que tiene? Bueno, esto es debido a la presencia de beta-caroteno, que cuando lo consumimos en nuestro organismo se transforma en vitamina A. Muy importante para prevenir la pérdida de visión, la ceguera nocturna y cuidar de nuestra retina. Pero no solo eso, 2 clavos de olor aportan una buena cantidad de manganeso, un mineral fundamental para cuidar de nuestros huesos. Muy importante sobre todo para quienes tienen osteoporosis, huesos más frágiles, riesgo de fractura. Pero este mineral también actúa en nuestro cerebro, fundamental para la formación de neurotransmisores, que son mensajeros químicos que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Y no termina acá. Los clavos de olor tienen vitamina C, E, K, contiene también fibras y solamente 6 calorías. Ahora, ¿tiene algún riesgo? ¿Todas las personas pueden consumirlo? ¿Y cuál es la mejor forma de prepararlo para extraer sus aceites y sus principios activos? Ya te lo voy a contar. Error número 2. No saber para qué utilizarlo, sus efectos en el cuerpo. Muchos pacientes vienen a mi consultorio solicitándome remedios para mejorar el metabolismo y prevenir y combatir muchas dolencias. ¿Y saben lo que yo hago? Los mando a la verdulería o a la tienda de productos naturales y muchos mejoran con esto. Mi consejo para vos es incorpora el clavo de olor todos o casi todos los días en tu rutina diaria. Sobre todo si estás buscando una alternativa natural para bajar la presión, controlar tu colesterol e incluso retrasar el envejecimiento. El clavo es una de las fuentes más ricas que existe de polifenoles, unas sustancias químicas de las plantas que cuando las consumimos promueven el buen funcionamiento de tus órganos. Al combatir la inflamación crónica, la cual es la causante y agravante de muchas enfermedades que más matan a las personas. Desde las alteraciones del metabolismo, ataques cardíacos, hasta problemas del sistema nervioso central, demencia y salud mental. Además, consumir solamente 2 clavos de olor por día se mostró muy efectivo para mejorar la flexibilidad de tus arterias. Esto no solamente reduce tu presión arterial, sino que también previene la formación de placas de ateroma
es decir, aquellas placas de grasa que se pegan a las paredes de tus arterias y son causantes de infartos. Todo esto, junto con otros hábitos saludables, incrementa tu longevidad. No solamente agrega años a tu vida previniendo muertes prematuras, sino que también agrega vida a tus años, dándote más vitalidad, energía y calidad de vida. ¿Conoces a alguien con artritis, problema de dolores en las articulaciones? Los aceites del clavo de olor se mostraron muy efectivos para combatir este problema. Gracias a los antioxidantes que tienen, que no solamente reducen la inflamación, sino que combaten el exceso de radicales libres, unas sustancias que nos envejecen, nos inflaman, nos causan fatiga y dolor crónico. Pero no termina acá. Mucha gente no lo sabe, pero sus extractos y aceites son capaces de prevenir y ayudar a combatir el cáncer. En diferentes experimentos, los principios activos mostraron detener el crecimiento de tumores de esófago, mama e intestino, sobre todo en etapas tempranas. Esto es muy alentador para nosotros y la industria farmacéutica ya está trabajando en remedios a partir de los extractos del clavo. Mientras que esperamos que estén disponibles, tenemos que aprovechar y consumir 2-3 clavos de olor por día en la forma que te voy a mostrar a continuación. Además, el clavo es un excelente antibiótico natural. Masticarlo o usarlo en forma de enjuague bucal ayuda a reducir la formación de placa bacteriana, mejora la salud de tu boca, de tus dientes y tus encías. Y por favor, mucha atención acá, esto no sirve solamente para tener buen aliento. Sus beneficios van mucho más allá. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de colesterol, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, les cuesta bajar de peso y todo esto puede ser agravado por un estado de inflamación crónica. En algunos casos, esta inflamación empeora en pacientes que tienen problemas de salud bucal. Mejorando la higiene de la boca, utilizando estos remedios naturales, la inflamación baja dentro de ella, pero también en el resto de tu organismo. Y a partir de esto, yo he tenido dos tipos de experiencias. Por un lado, los pacientes que no le dan mucha importancia a la higiene bucal, ellos tienen más riesgo de ataques cardíacos y muertes prematuras, por no poder controlar las enfermedades crónicas. Por otro lado, aquellos que sí cuidan de la higiene bucal, pueden incluso reducir la cantidad de medicamentos que toman, controlar mejor la glucosa en sangre, el colesterol baja y el riesgo de muerte prematura disminuye. El clavo también mostró ser un poderoso analgésico natural, es decir, reducir el dolor. En los estudios tuvo un poder similar al de pomadas y remedios con efecto anestésico. Es capaz de aliviar el dolor sobre todo de dientes, músculos o articulaciones inflamadas, y para esto se lo puede usar de dos formas. La primera, mezclas 2 gotitas del aceite esencial de clavo con una cucharada de aceite de oliva o de coco. Lo diluyes de esta forma y te la pasas en las articulaciones o músculos inflamados, o mojas un algodón y te lo pones en el diente que te está doliendo. Pero te aclaro, no dejes de consultar con tu médico para ver por qué te está doliendo estas partes del cuerpo, es muy importante. La segunda forma de utilizarlo aquí es machacar 2 o 3 clavos y ponerlo en tu diente y quedar mordiendo levemente en la encía o en el lugar en que te está doliendo. Y lo dejas allí por 20 a 30 minutos. Ahora, un dato realmente impactante. 43 millones de personas viven con baja masa ósea o huesos frágiles solamente en los Estados Unidos. En Latinoamérica se estima que el número es aún mayor. Y esto es una causa frecuente de fractura, pérdida de la autonomía para movernos, embolia pulmonar por pasar mucho tiempo acostados y otras complicaciones. Entonces, todo lo que podamos hacer por nuestros huesos es válido. Los clavos son muy ricos en manganesos, como ya les conté, y esto es fundamental para mineralizar los huesos, mantenerlos firmes. Para esto, puedes probar tomar una infusión de clavo de olor con 2 o 3 clavitos y 200 mililitros de agua todos los días. ¿Y qué pasa con quienes tienen prediabetes o diabetes? Bueno, el clavo se mostró eficaz para aumentar la función de las células del páncreas, es decir, puede hacer que algunas se regeneren y que incluso produzcan más insulina. Esto obviamente mejora tus niveles de azúcar en sangre, sobre todo si lo acompañas con otros hábitos saludables. Error número 3. Creer que el clavo da gastritis o problemas de estómago.
Y mucha gente no lo usa por esto. En realidad, ayuda a tratar problemas digestivos, sobre todo esa sensación de acidez, dolor de estómago después de comer, pesadez, exceso de gases y mala digestión. En los estudios se vio que su efecto fue similar a uno de los mejores remedios que hay para tratar la gastritis y las úlceras, llamado omeprazol. Hoy sabemos que el clavo también actúa en tu estómago, estimulando la formación de una capa de mucus en su pared, el cual tiene efecto protector contra la acidez de los jugos gástricos. Y al contener fibras, también ayuda a tratar el estreñimiento. Error número 4. Creer que el clavo de olor daña al hígado. Y acá les pido que presten una atención especial. Los aceites que contiene el clavo reducen la inflamación dentro del hígado. Y en algunos experimentos mostró incluso ser capaz de revertir algunas cicatrices. El problema es que cuando se compra aceite esencial de clavo, aquel que viene en un potecito con un cuentagotas, o su extracto, estos productos no están regulados y pueden venir con una dosis o una concentración muy alta de sus principios activos. Y esto, a altas dosis, genera hepatitis. Es por eso que van a leer algunos reportes en internet de daño en el hígado por el consumo de clavo de olor. Pero en su forma natural, esto no ocurre. Sobre todo en las dosis que yo te voy a mostrar. Mucho cuidado con esto. Lo que yo te recomiendo es no utilizar más de 2-3 clavos de olor por día. Y combinar esto con otros alimentos y hábitos que protegen a tu hígado. Y en nuestro libro, El superpoder de los alimentos, te damos mucho más detalles. Error número 5. No saber cómo utilizar el clavo. La mejor opción es en su forma natural. Y acá hay varias alternativas para aprovechar sus jugos y aceites. La mejor forma es la natural. Masticas y tragas 2-3 clavos de olor por día. Puede ser crudo o lo agregas directamente al final de la cocción en tus platos, entero, machacado o rallado, como más te guste. Otra opción es hacer una infusión. Tomas 200 mililitros de agua caliente, le echas 2 a 3 clavitos y esperas 10 minutos para que se extraigan todos sus aceites. Luego lo filtras y lo tomas una vez por día. También se puede preparar con media cucharadita de clavo rallado en 200 mililitros de agua. Y de esta forma también puede ser consumido frío, como más te guste. Prueba esto por varias semanas y verás cómo tu cuerpo realmente va a cambiar, tu energía va a aumentar. Y cuando te hagas un análisis de sangre, seguramente vendrá mucho mejor. Ahora, el aceite esencial o el extracto que viene en esos frascos con un cuentagotas, no te recomiendo consumirlo, pero sí puedes utilizar 2 a 3 gotitas, diluirlo en algún aceite como de oliva o de coco y masajearte las articulaciones, músculos inflamados, o como te dije antes, ponértelo en el diente para reducir el dolor. Error número 6. No conocer sus riesgos y los cuidados que debes tener. Primero, en dosis más altas a las que te conté, puede aumentar el riesgo de sangrados, sobre todo en pacientes con predisposición a esto, ya sea por tomar anticoagulantes como la warfarina o aspirina, o en aquellos pacientes que van a hacer alguna cirugía. Entonces siempre consulta con tu médico. Y si te vas a operar, te recomiendo no consumir clavo por lo menos 7 días antes. Y les insisto con esto, no consuman el aceite esencial del clavo ni su extracto, porque no sabemos cuál es su dosis, estos productos no están regulados. Hay reporte de daño hepático grave en estos casos, sobre todo en niños. También se ha visto que en algunas personas aplicárselo en la piel puede causar irritación, sobre todo en el área de las ojeras, cerca de los ojos. Entonces te recomiendo aplicártelo siempre diluido en otro aceite como te comenté. Y si tenés alguna reacción en la piel, no lo uses más y consulta siempre con tu médico. Y mujeres embarazadas o que están dando de mamar, también consulte siempre antes con su médico. Te pido una cosa muy importante, toma este video y compartilo con tus familiares. Mostrales cómo los mejores remedios se encuentran en tu cocina, en tu alacena y mucha gente no lo sabe. Ponele like y suscríbete a nuestro canal, esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.